Estamos transmitiendo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Raúl Krishna Nataraj. Espero se encuentren bien donde quiera que estén. Este es un espacio con el psicólogo. Hoy estaremos hablando de la toma de decisiones. Cómo tomar decisiones de manera acertada. Aunque parezca extraño, quizá normalmente en nuestra vida vamos tomando decisiones que después nos arrepentimos, que después nos sentimos tristes, enojados o hasta nos da miedo. Pero hoy voy a compartirles por qué y cómo hacerle, por dónde irnos para tomar lo menos posible decisiones que nos lleven al sufrimiento. Yo soy Raúl Krishna Nataraj. Este es un espacio con el psicólogo. Transmitimos desde el Centro de Especialidades Psicológicas. Sean ustedes bienvenidos, aquellos que puedan vernos en vivo y aquellos que puedan vernos quizá en repetición, pues gracias por estar aquí en este espacio. Recuerden que el espacio es el único momento que tenemos en nuestra vida. Lo que pasó ayer fue ayer, ya no está ahora. Y lo que vaya a pasar mañana, va a pasar mañana. No sé si vaya a ser exactamente como yo lo espere, como yo lo pienso, como yo lo temo, pero la única realidad que tenemos es este momento, es este espacio. Si logramos entender esto, nuestra vida será una vida con más dicha, con menos dolor, con menos sufrimiento, con más paz y con alegría. Comenzamos esta transmisión, pero antes permítanme saludar a todas aquellas personas que durante la semana se comunican con nosotros para hacernos preguntas, para dejarnos sus inquietudes. En esta semana, bueno, mi cumpleaños, agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes quien se haya tomado el espacio para detenerse y mandarme una felicitación, un abrazo virtual. Y bueno, me siento muy agradecido, muy conmovido con todas aquellas personas que tuvieron un espacio para comunicarse. Pero sobre todo también me siento muy conmovido y muy agradecido con aquellas personas que pues el regalo que me dieron fue unos la promesa, otros el camino, otros están en vísperas de hacerlo. Recuerdan que les dije en un programa antes de mi cumpleaños que si querían hacerme un regalo, hicieran un regalo para todas aquellas personas que viven en las condiciones más terribles de diferentes comunidades en las cuales nosotros en algún momento hemos visitado, en la búsqueda de crecer en esta fundación que yo dirijo, pero que hay un montón de gente, sobre todo la familia del Centro de Especialidades Psicológicas, que está detrás de esto. Se llama Vida Plena para los Indígenas, quien tuvieron un momento también para mandar una despensa, para mandar un donativo, para mandar una promesa de que en próximas fechas estarán compartiéndonos algo de lo mucho que ustedes han recibido. Muchas gracias por eso. Ese es un regalo fabuloso. También aquellas personas que obviamente están en la búsqueda de ayudar a los que menos tienen. Y bueno, pues hoy quiero también mandar un fuerte abrazo y un saludo para mis amigos del Colegio de Psicólogos del sur de Tamaulipas, mis colegas, mis amigos que están en cada una de sus trincheras, por decirlo así, haciendo lo mejor que pueden para poder dar de ellos, de su formación profesional, etcétera, etcétera. También quiero mandar un saludo para mis amigos de la psicología científica holokinética del siglo XXI en todo el mundo, mis amigos en Barcelona, en Chile, en Argentina, en Brasil, a mi maestra Pilar de España, a mi amigo Roger de Argentina y a todos. Normalmente ellos lo ven en repetición y espero que pronto puedan vernos en vivo.
También un caluroso saludo para mis amigos del grupo Carso, de las diferentes empresas, donde en algún momento he estado compartiendo con ellos algún taller, alguna conferencia, en CEAR, en Sambor, en Condumex, en Telmex, en Telcel, a mis amigos de Sinaloa, a mis amigos de Culiacán, a mis amigos de Coahuila, de Tijuana, de Sonora, de Veracruz, del centro de la República, de Aguascalientes, de Guanajuato, de todas esas partes donde hemos tenido la oportunidad de estar compartiendo en algún momento en vivo y a todo color, y ahora en online. Gracias. Mis amigos del grupo Tornillín, amigos, gracias por la oportunidad de ser parte de este grupo, de permitirme compartir con sus clientes, proveedores, personal, estas charlas de desarrollo humano, de integración, de bien común. Me siento honrado de que ustedes me den ese espacio. Y bien, a todos y a cada uno de ustedes que en algún momento se conectan con nosotros en el Centro de Especialidades Psicológicas, les damos también un cariñoso abrazo de parte de toda la familia del Centro de Especialidades Psicológicas, quien sin ellos esto no funcionaría, porque yo nada más llego, me siento y a hablar. Gracias a Marta, que está en la parte administrativa, en la parte al pendiente de ustedes, de quien llama, de sus preguntas, a Eder, que está en la tecnología cuando algo falla o algo se escucha mal, como se estaba escuchando hace un momento. Entonces les agradezco mucho a ellos, a Eliseo, que también tiene que ver con la tecnología, al doctor Felipe, que es parte también de esta familia, a nuestra querida amiga Vicky, que es la coordinadora de los diplomados. Y bueno, sean bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar con este tema: cómo tomar decisiones acertadas. Y antes voy a ver si tengo alguna pregunta aquí en el inbox. Tengo algunas preguntas que durante la semana estuvieron llegando. Voy a ver si tengo otras para arrancarnos quizá desde las preguntas o desde el guión que tengo ahora para llevar esta charla. Bien, ¿algo está pasando con el sonido? ¿Sí? Entonces, si ustedes me están escuchando, mándenme un mensaje si se escucha bien. Parece ser que tenemos algún problema con el sonido. ¿Cómo estamos? ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? A ver, chicos. ¿Todo bien? Ahí se escucha un ruido en la transmisión. Sí, lo estoy oyendo en tu celular, pero no sé si sea por la transmisión acá en la computadora, que estemos en doble, ¿no? Va y viene, ¿verdad? Mándenos un mensaje quienes estén allá de aquel lado, si para ustedes la transmisión se está escuchando bien o qué está pasando, y si igual se cierra el Facebook de la computadora. A ver, pon el micrófono ahí, porque después no se escucha bien. Pon el micrófono. Ok, voy a salirme de
Entonces, ¿ahí me escuchan perfectamente? ¿Tampoco? Algo pasó entonces. A ver, pon el micrófono ahí. Ahí ya. ¿Ya? Si me escuchan ahí, por favor, manden un mensaje aquí. Si tú me estás escuchando, acá ustedes me escuchan. Pues algo está pasando con el micro, no sé. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Claro? Bueno, entonces, el tomar decisiones tiene que ver con polaridades, es decir, con dos aspectos siempre diferentes. Pero ¿de dónde viene esto? Una de las preguntas que encontré aquí en el inbox es que si nosotros aprendemos a tomar decisiones cuando somos niños, es decir, normalmente cuando somos niños pues no tomamos decisiones. Si tú quieres una camisa roja, tu mamá te va a decir que te pongas un azul, o si quieres unos zapatos cafés, tu papá te va a decir que te pongas unos negros. Entonces la pregunta es que si lo aprendemos desde ahí. Pero quiero compartirles algo que es muy interesante. La realidad de las cosas es que la dualidad de nuestro pensamiento para tomar decisiones surge desde el cerebro. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo comenzamos o cuándo el cerebro empieza a dividirse, por así decirlo, para entrar en una dualidad y no saber qué elegir? Más allá, si lo aprendimos desde un aspecto psicológico. ¿Ok? Bien, observen esto. Cuando soy bebé, mi mamá me toma de este lado y me da un pecho. En ese momento el cerebro está registrando una postura y está estimulando un área del cerebro. Pero después, ¿qué crees? Tu mamá en otro momento te toma del otro lado y te empieza a dar del otro pecho, y en ese momento tu cerebro empieza a, ¿qué crees?, a estimularse en otra área. Y entonces ve, aquí ya estamos hablando de una estimulación dual en nuestro cerebro. Posteriormente, tú eres bebé y ves hacia arriba, ves a tu mamá, y hay dos ojitos que te están viendo. Y en esos dos ojitos también se estimulan dos áreas del cerebro que previamente se habían estimulado a partir de la postura y del contacto. ¿Sí cachan eso? Después, cuando comenzamos a gatear, piso, pongo mi mano, pongo mi pie, se estimula una parte del cerebro, luego se estimula la otra, y en este movimiento de gateo primero también se empiezan a estimular dos áreas de manera fragmentada del cerebro. ¿Sí cachan eso? Por decir el área del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Luego me pongo de pie y empiezo a caminar, estimulando un área del cerebro y otra y otra. A partir de aquí estamos siendo duales. Dos estimulaciones, dos polaridades. ¿Ok? Ahora bien, esto es muy interesante porque entonces nosotros somos niños y empezamos a observar que en mi campo visual, en mi campo auditivo, en mi campo sensitivo, hay dos personas diferentes: tu papá y tu mamá. Y si en algún momento quizá tú creciste siendo, si no viviste con tu mamá, si viviste con tu mamá y no viviste con tu papá, siempre va a haber dos personas que cuidan a los bebés, o es la mamá o la abuelita, y esas dos personas tienen un tono de voz diferente, una manera de tocar diferente, una manera de hablar diferente, y entonces se sigue estimulando las diferentes áreas polares de nuestro cerebro, y así vamos creciendo con esta estimulación polar en cada uno de nuestros cerebros. Esto es muy interesante, pero quiero ir un poquito más allá.
hablarles por qué estos cerebros, por qué nuestro cerebro se estimula así. Bien, nuestro cerebro se estimula así porque tiene también una herencia genética de nuestros antepasados. Hace más de 5.000 años, el cerebro se estructuró de dos maneras. Esto es muy interesante. Aproximadamente hace más de 5.000 años, 6.000 años, 7.000 años, el ser humano, que se llamaba Homo habilis, desarrolló un cerebro frontotemporal. Es decir, frontotemporal es desde la estructura frontal, y era una sola masa nuestro cerebro. Es decir, no había fragmentaciones. Y este hombre, de acuerdo a las investigaciones antropológicas, de acuerdo a las investigaciones de la psicología evolutiva, era un hombre muy lineal, estructural y creativo al mismo tiempo. Es decir, él fue el hombre que comenzó a hacer de las piedras armas, flechas. Fue el hombre que empezó a crear, se considera que fue el que empezó o descubrió, mejor dicho, el fuego, que empezó a utilizarlo para protegerse de los animales y para protegerse del frío, etcétera, etcétera. Este hombre era, por así decirlo, total. Y después de 5.000 años, hubo una evolución, hubo un cambio evolutivo en el cerebro del hombre, y se generó un movimiento iónico que provocó una cavidad en el cerebro. Por eso ahora ustedes han de ver que el cerebro tiene una cavidad en medio y está así, y se divide en dos. Este cerebro se llama parieto-occipital. Parieto-occipital. Y entonces, a partir de ahí comienzan las investigaciones del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, la estructura, lo concreto, lo analítico, lo reflexivo, y el hemisferio izquierdo, lo creativo, la sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta evolución del cerebro, comenzamos a ser bipolares, a funcionar desde dos circunstancias. Y es por eso que cuando nosotros tomamos decisiones, normalmente estamos en momentos caóticos de nuestra vida, o a veces dudamos de las decisiones, o a veces nos equivocamos en nuestras decisiones, porque hay un aspecto biológico, y en ese aspecto biológico no tiene que ver el pensamiento, no tiene que ver tus ganas, no tiene que ver tu actitud, no tiene que ver lo que tú pongas para tomar una decisión, es en automático. ¿Sí cachan eso? Entonces, esta es les comparto esto porque es muy importante que quizá en momentos de tu vida dejes de culparte y dejes de desgarrarte las vestiduras si has tomado decisiones que no te han llevado a donde tú quieres llegar, vamos. Si has tomado decisiones que tú consideres que en tu vida han sido caóticas, y que te sigas culpando por esto, porque mucho de esto tiene que ver con tu biología. Y precisamente, hablando de este punto, quiero hacer referencia de una de las preguntas que encontré aquí en el inbox y que mi equipo de trabajo me lo hizo saber. Y recuerdan que yo dije que el libre albedrío no existe, y que hubo una pequeña controversia de personas que empezaron a decir que no era posible, que Dios había dado ese libre albedrío. Bueno, a partir de ahí surge esta pregunta. Pues el libre albedrío no existe, queridos amigos. ¿Por qué no existe? Porque 60
30 segundos, perdón, antes de que tú tomes una decisión, tu cerebro ya lo decidió. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que 30 segundos antes de que yo tome una decisión, ya mi cerebro la tome, y por eso yo de pronto diga, no es posible, ¿por qué tomé esa decisión? Me arrepiento, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer para que esto no sea caótico? Bien, precisamente cuando llega la información a nuestro cerebro a través de los sentidos, y tú dices, quiero esto, voy a decidir esto, voy a hacer esto, llega la información y la amígdala es una procesadora de la información. La amígdala entra en contacto con el sistema límbico emocional, donde están las emociones, y tú inmediatamente decides a partir de una emoción. Si estás triste, si estás enojado, si tienes miedo, si te da vergüenza, incluso si estás feliz, tomamos decisiones así en automático, porque la información no alcanza a llegar a la estructura frontal, al área frontotemporal, y entonces no tenemos el espacio para hacer una reflexión profunda de cuáles son las consecuencias reales si yo tomo esa decisión, porque la estoy tomando desde las emociones, y entonces por eso es en automático. Aunque tú no quieras, tomas decisiones en automático, y después te arrepientes después de un día, 2 días o 3 días, y esto nos lleva a sufrir. Entonces, si lo automático viene del sistema límbico emocional, es importante que pongamos atención en esto. Observa, cuando tomas una decisión y no te ha gustado y te has arrepentido, ¿desde dónde la tomas? ¿Desde el enojo, desde la tristeza, desde el miedo, desde la vergüenza, o desde la euforia y la alegría? Hace un tiempo tuve a un chico como paciente, y entonces llegó y me dijo, estoy en un estado caótico, Raúl, necesito que me ayudes. Y le digo, ¿y por qué? Porque estoy viviendo con mucha angustia y mucha ansiedad. Le digo, ¿y por qué estás viviendo así? Dice, es que compré un coche, saqué de mi tarjeta, di el enganche, y ahora tengo llena mi tarjeta, y a veces me quedo casi sin nada por dar la mensualidad de mi coche. Y le dije, ¿y por qué compraste el coche así? Dice, es que mi novia se fue a estudiar a España, le portó un cacahuate que nos fuéramos a casar, y me sentía muy triste. Y dije, wow, voy a comprarme un coche súper de lujo para poderme sentirme bien y que se me vaya la tristeza, pero fue caótico. Entonces le pregunto, ¿y desde dónde decidiste? Pues sí, estaba triste. ¿Y cuántas veces no te ha pasado, en algún momento yo me apunto, que cuando nos sentimos tristes, compramos y compramos y compramos cosas que no necesitamos? ¿Cuántas veces nos ha pasado que tomamos decisiones cuando estamos enojados, quizá en el trabajo, quizá en tus relaciones, quizá con tus hijos, quizá, no sé, en las áreas donde tú te desenvuelves, y lo haces desde el enojo porque estamos funcionando desde una emoción? Entonces, tú no respondiste para tomar esa decisión. Quien tomó la decisión fue la información que estaba en tu amígdala y se detonó en tu sistema límbico emocional antes de llegar al sistema o a la estructura racional, y aquí es donde entramos en los aspectos caóticos. ¿Sí cachas eso? Bien. Si tienes alguna pregunta, puedes mandarme un inbox o hacerlo directamente en la página. Voy a ver si tengo por aquí yo saludos o preguntas. ¿Tenemos allá preguntas? ¿No? ¿Saludos? ¿Tampoco? Bien. María Nápoles nos escucha. ¿Seguimos sin escucharnos? No, sí, ella decía eso. Ok. Saludos para Areli Hernández. Saludos para Lenny Volado.
Hola pariente, gracias por estar nuevamente aquí. Elenín, su nombre artístico en Facebook es Lenny Volado. Todo mi afecto y mi cariño para ti, pariente. Saludos para Areli Ash. ¿Se escucha o ya no se escucha? Creo que sí se escucha. Saludos para ti también. Gracias por estar acá con nosotros. Saludos para Melina García Vera. Melina, un placer que estés aquí con nosotros. Ok. Bien. Pues algo pasó con nuestro micro. No sé, igual espero que se esté escuchando bien. Si no, voy a tener que hablar más fuerte, como en el teatro cuando gritan. ¿Sí? Xochitl Morales. Xochitl Morales. Hola Xochitl, gracias por estar aquí. Qué bueno. Paco Contreras. Paco, hola Paco, mi querido amigo Paco. Saludos para todas las personas allá en el Hospital Regional de Pemex. Espero que todo su esfuerzo y su ímpetu estén funcionando en lo que ustedes hacen. Luis Rodríguez. Luis, hola querido amigo Luis, saludos a los hermanos del Temazcal. A ver cuándo ando por allá otra vez para entrarle allí a un Temazcal y sentirlo calientito. ¿Tenemos alguien más? María Nápoles de Guadalajara, Jalisco. Por allá luego a veces ando cerca de ti. Saludos a toda tu familia, María. Un placer. Gracias por estar acá. Bueno, pues nos seguimos con este tema interesante de cómo tomar decisiones acertadas. Ahora bien, ¿por qué también nos vamos en automático? Fíjense lo que pasa en la dualidad que vamos experimentando. Cuando somos bebés, pues estamos así, primero nos carga nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, pero hay algo muy importante. De pronto, tú eres bebé y ¿qué crees? ¿Te haces pipí o te haces popó? Y llega un momento en que se harta tu mamá, tu papá, y entonces dice, guay, este niño, esta niña se volvió a hacer popó, se volvió a hacer pipí, qué feo huele. Entonces, en ese momento tu cerebro, la percepción, lo que tú estás percibiendo es algo que no sirve, que no funciona y que no es bueno y que apesta. ¿Sí, cachas? Es una información a través de tus sentidos, porque tú eres bebé. Y entonces resulta que cuando somos adultos, creemos que lo único que generamos son cosas desagradables. Y en el momento que tú quieres tomar una decisión, una carrera, casarte, viajar, como hay un registro en tu cerebro de que todo lo que tú generas no sirve, en ese momento esa disonancia está funcionando en tu cerebro. No lo voy a hacer bien, esto no va a funcionar, ¿qué tal si no lo logro? ¿Sí cachan eso? Entonces, esta es una disonancia en nosotros y que tiene que ver, alguna vez me preguntaron si era un introyecto, pero al final de cuentas, a través de los sentidos, la amígdala, acuérdate, registra, te genera una emoción, una sensación, y entonces vamos por la vida con un miedo terrible a tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones desde el miedo, es como si lo tomáramos desde la tristeza, desde el enojo, desde la vergüenza, perdemos la capacidad de enfoque, porque disminuye nuestra presión, nuestra irrigación en nuestra corteza cerebral frontal, y esto impide que tengamos mayor oxígeno, mayor enfoque, mayor análisis, y entonces nos equivocamos. ¿Sí cachan eso? Es como si estuviéramos empañados, como si fueras en un coche y estuviera empañado y no alcanzas a ver bien y a definir lo que está pasando. Ahora bien, a partir de ahí se detona algo en nosotros que se llama mapa conceptual.
que un señor llamado Damasio dijo que el mapa conceptual se refería a los sentimientos. ¿Y cuál es el mapa conceptual? Cada vez que nosotros tomamos decisiones, cuando estamos frente a la circunstancia o lo que tenemos que tomar de decisión, y todo nuestro mapa conceptual tiene que ver con lo que pensamos, con lo que creemos, con la emoción que hemos experimentado, con la experiencia, y a partir de ahí tomamos esa decisión. ¿Sí cachas eso? Sin embargo, esa decisión a veces está tomada desde una realidad que yo he construido que no es la verdadera. Y entonces tomamos una decisión, si no es la real porque la hemos construido, la probabilidad de que nos equivoquemos es mucho mayor. ¿Sí cachan eso? Y entonces entramos en un estado caótico, porque me siento triste, porque me da miedo, porque siento que me equivoqué, y entonces sufrimos. ¿Sí cachan? Entonces, la manera en que nosotros tomamos decisiones es, por decirlo así, de una manera automática. Viene de la biología, viene de todo lo que de las emociones que hemos experimentado, de los pensamientos, de las creencias, de la mente. Entonces construimos y de ahí decidimos, y por eso nos equivocamos constantemente. Sin embargo, no está todo perdido. Hay algo también que es importante que podamos comprender. Si nosotros tomamos decisiones desde las emociones, es importante que todo aquello que experimentamos después de que hemos tomado una decisión desde una emoción, podamos hacer una reflexión profunda y podamos hacer quizá un análisis y una reflexión donde tú puedas, primero escríbelo desde dónde tomaste la decisión, qué emoción estabas experimentando, qué pensamientos te llevaron a tomar esa decisión, qué emoción, qué experiencia pasada te llevó a tomar esa decisión, para que esa toma de decisiones a partir de una emoción sea una experiencia de crecimiento en tu vida, y que en otro momento de tu vida, estoy seguro que va a pasar, te salgas de ahí, te muevas de ahí, para que empieces a tomar decisiones más desde la parte analítica y reflexiva. Es así como funciona. Bien. Si hasta aquí tienes una duda, habla ahora o calla para siempre, o mándanos un mensajito. Porque ahora viene un aspecto que tiene que ver con la parte psicológica. Observa esto. La evolución nos ha llevado a ser dualistas. Entonces, ese concepto de bipolaridad tiene más de 5,000 años de nuestra vida, a partir de que el cerebro tuvo una cavidad en medio y se partió en 2 hemisferios. Entonces ya todos somos bipolares, aparentemente desde el condicionamiento. Ahorita les voy a decir cómo podemos salirnos de esa bipolaridad y tener una vida menos sufrida. Número 2, la biología de nuestro cerebro nos lleva a tomar decisiones en automático por el proceso que hace la amígdala, conecta con las emociones y reaccionamos en automático, porque la información no la dejamos llegar a la corteza cerebral, donde está la estructura racional. Acuérdense que en algún momento les he platicado que tenemos 3 cerebros: el cerebro paleolítico, instintivo, que es de impulso, pero que en el fondo es para defenderse, para subsistir; el cerebro emocional, que es donde llega toda la información y desde ahí conecta con el sistema límbico emocional y tomamos decisiones desde ahí, y entonces no llega la información hasta arriba, no se da cuenta mi cerebro racional de lo que está pasando ni en las emociones ni en lo instintivo, y entonces no me doy cuenta y me voy en automático. ¿Ok?
hasta ahí vamos en el proceso. Después hay otro aspecto psicológico, que es del que les voy a hablar ahorita en un momento, después de checar cómo estoy aquí en mi inbox. Bien. ¿Tengo preguntas allá? ¿No? ¿Marta? ¿Ustedes? No. Bien. Tengo una pregunta aquí que les voy a compartir de Juan Hernández por el inbox. Dice: ¿por qué, dice Juan, por qué cuando tomo una decisión, por qué hay una parte de mí que dice que es lo bueno y otra parte que no es bueno para mí? Entiendo que quieres decir que es como, hay una parte de ti que dice, esto sí va a ser bueno para mi vida, y la otra parte te dice, pero si no es bueno para mi vida. Sí, creo que entendí bien. Bueno, miren, una de las cosas que nos enseñan, y esto también tiene que ver con el aspecto psicológico, es que tú y yo no tenemos la más mínima posibilidad de que nos equivoquemos cuando somos niños. ¿Sí, cachas? Es decir, en esa euforia, en esa necesidad profunda de nuestros padres de que seamos buenos ciudadanos, buenos estudiantes, que tengamos un súper trabajo, que nos vaya súper bien, en esa búsqueda de nuestros padres porque seamos personas de bien y exitosos, en ese momento hay un aspecto que quizá ni siquiera se den cuenta y que nos lleve a creer que equivocarse es lo más terrorífico y no tenemos oportunidad de hacerlo en la vida, y que entonces llegamos a ser personas incapaces y no exitosas. ¿Sí cachan eso? Vean cómo este tipo de disonancia o de mensaje es precisamente lo que experimentamos cuando somos bebés. Nosotros generamos cosas feas y que no sirven, y por lo tanto tenemos que generar siempre todo aquello que sea funcional y exitoso. Entonces esto nos provoca una paranoia, es decir, no tengo ni la más mínima oportunidad ni el derecho de equivocarme, y esto me genera mucho estrés, y obviamente el estrés me puede generar miedo, me puede generar vergüenza, de tal manera que, acuérdense, no voy a fluir en mi flujo sanguíneo, en mi corteza frontal, y entonces no voy a estar enfocado para hacer un análisis reflexivo de lo que yo voy a decidir, y decido en automático desde una emoción. Es como volver a entrar en un círculo en el cual no me puedo salir, pero aquí ya tiene que ver con aspectos psicológicos. ¿Sí cachan eso? Les voy a platicar una anécdota que experimenté cuando yo fui coordinador de servicio social y prácticas profesionales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el estado. Entonces, una de las cosas que hacía era que los chicos hicieran investigaciones en las diferentes áreas donde ellos se desarrollaban, en el área clínica, en el área laboral, en el área educativa. Y en referencia a lo que les estoy diciendo, en una ocasión les dije a los chicos que cuando hubiera reunión de los padres de familia y fueran a entregar a los niños sus calificaciones, sus exámenes, ellos observaran los comentarios y las reacciones de los papás, sobre todo las mamás, que son las que frecuentemente asisten a las juntas de las escuelas, que observaran sus reacciones cuando estaban viendo los exámenes de sus hijos. Y una vez que se terminó esta investigación, lo que observamos después de revisar
todo lo que se había recopilado de información, había un alto porcentaje de que los chicos habían observado que cuando las mamás estaban viendo el examen y veían puras palomitas, y cuando había un tache se detenían. Y los comentarios: no es posible que mi hijo se haya equivocado en esta pregunta tan fácil, y por qué se equivocó, pero no se tomaba en cuenta en el área, ya ve cómo se dividen los exámenes, donde el niño tenía que hacer un problemón y lo había sacado bien. Entonces llegamos a la conclusión, experimentalmente hablando, que nuestros padres y quizá nosotros mismos en algún momento de nuestra vida nos enfocamos más en aquellas circunstancias donde los niños y las personas se equivocan. ¿Sí cachan eso? Ahora observa esto. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú en algún momento de tu vida has hecho algo que para los demás ha sido caótico y has hecho muchas cosas en beneficio de los demás, de tu familia, de la comunidad, de tu pareja, de tus hijos, pero haces algo que a los demás no les parece y te quieren mandar a la hoguera? Pues esto es lo mismo, es una cultura, es una forma de observar todas aquellas cosas que aparentemente son errores. Sin embargo, es quizá en el error, si lo hago reflexivo en mi vida, donde puedo empezar a tomar decisiones más acertadas. ¿Sí cachan eso? Porque también es importante encontrar una homeostasis. Las emociones tienen que ver con... La homeostasis es una manera que el organismo se autorregula. Quizás si no me equivocara, no lograría lo que hasta ahora he logrado. Quizás si no me equivocara, no encontraría una mejor relación con la pareja, con los hijos, en el trabajo. Quizás si no me equivocara, no creciera como persona en las diferentes estructuras y áreas sociales de mi vida. Entonces, una de las recomendaciones que quiero compartirte hoy es que la equivocación, o lo que llamamos equivocación, es aquello que tiene que ver con no lograr lo que queríamos, o que una decisión se vuelva caótica en nuestra vida. Eso puede llevarte al crecimiento, eso puede llevarte a una reflexión profunda, y la reflexión profunda puede llevarte a darte cuenta de que por el camino donde vas quizá no sea el que te lleva a lo que tú quieres lograr. ¿Sí cachas eso? Bien, espero que le haya contestado la pregunta o no lo haya dejado más confundido. Marta, ¿tenemos más preguntas? ¿No? Ok. Bien, ahora otro de los aspectos psicológicos que nos lleva a no saber decidir, pues es precisamente lo que escuchamos. No sé, alguna vez yo, no sé, en alguna conferencia también dije que yo llegué a un Oxxo y entonces en una de esas mañanas que me había tocado correr, que estaba de una ciudad a otra, apenas tenía tiempo de llegar, comprar un café y lanzarme a un centro de trabajo para dar alguna charla o dar algún taller. Y entonces pongo mi café y antes de llegar yo a pagar, estaba una niña muy bonita ahí con su mamá y le dice a la mamá, le dice: mami, me dijiste que si me levantaba temprano, a tiempo, me ibas a comprar unas papas para la hora de mi recreo. Y entonces la mamá dice: ve, corre, toma las papas. Y la niña corre y llega y pone sobre el mostrador unas papas que tenían un diablo y fuego ahí. Y entonces la mamá dice: no, esas pican. Y entonces va la mamá, toma otras papas, se las pone ahí en el mostrador y dice: estas. Entonces la niña se queda así. Y yo inmediatamente empecé a imaginarme a esa niña siendo ya un adulto
y diciéndole a su mamá, mami, él es mi novio, y la mamá diciendo, no, ese no, quiero que estés con uno como este. ¿Sí cachan? Entonces, ¿cómo aprendemos a decidir si no nos enseñan a decidir? ¿Sí cachan? Ahora, vean cómo terminó esta historia. En esa misma gira de trabajo, terminamos en Guanajuato, y pues ustedes saben que en Guanajuato los zapatos, las bolsas y todo lo que se vende allá. Entonces salgo yo de mi hotel y está una persona, cerca del hotel había una zapatería y estaba una persona de la tercera edad, su esposa, imagino, atrás de él, y la chica notando qué zapatos quería, y entonces el señor, yo estoy atrás y me paro porque no podía pasar por la banqueta, y yo escucho que dice, ¿cuáles me llevo? ¿Los cafés o los negros? Y entonces la señora dice, llévate los negros, y caminan y yo atrás de ellos, y dice el señor en voz alta, yo quería los cafés. Entonces nunca aprendió a decidir. ¿Sí cachas? Entonces ese es un aspecto también psicológico. Decidimos porque no sabemos, y después andamos preguntando, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? Decido el otro, y esto se vuelve algo caótico en nuestras vidas, porque resulta que quien te da el consejo, él lo está viendo desde lo que a él le gusta, no desde lo que a mí me gusta. ¿Cachai? Entonces, decidir también tiene que ver que no lo aprendimos, no aprendimos a decidir, nadie nos enseñó a decidir. Observa, desde que has decidido, ha sido como de pronto como un freno de mano, y que vas y sufres cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, porque lo primero que sucede es que nos aterrorizamos a que nos podemos equivocar, pero la equivocación es parte del aprendizaje, es parte de la decisión. ¿Sí cachan eso? Bien. Tengo otra pregunta por aquí, te lo voy a compartir. ¿Cómo le hago para no tener miedo? Para no tener miedo cuando voy a decidir. Bueno, pues el miedo es necesario. El miedo es necesario en nuestras vidas, porque el miedo, hay dos aspectos interesantes en el miedo. O salgo corriendo, o lo confronto. Entonces, la vida es una tómbola. No es cierto. La vida es un constante decidir. Entonces, en la medida que yo vaya haciendo una reflexión profunda de todo aquello que yo he decidido, hacia dónde me ha llevado, ese es un principio. Sin embargo, no puedo decirte que no vayas a tener miedo. El miedo, al final de cuentas, es una sensación. Lo que sí es, te voy a dar unos principios ahorita que te pueden llevar en primera instancia a tomar decisiones que sean más cercanas a lo que tú buscas en tu vida, y que tiene que ver con un aspecto biológico, que tiene que ver con un aspecto psicológico, y que tiene que ver con un aspecto de descondicionamiento y de aprendizaje. Y esto es lo que te voy a compartir. ¿Qué podemos hacer para tomar decisiones más acertadas en nuestra vida? Número 1, si nosotros comenzamos a desarrollar los sentidos de una manera más intensa, la información que llegue a la amígdala no va a ser tan inmediata. ¿Sí cachas? Es decir, si nosotros no me doy cuenta, y entonces llega la información
a mí a través de los sentidos, inmediatamente conecto con todo mi mapa de historia, de pensamiento, de emoción, de creencias, de programación. En ese momento, en automático, llega la información a la amígdala, conecta con las emociones, vergüenza, enojo, tristeza, y reacciona en automático. ¿Sí cachas eso? Reacciona en automático. Ahora bien, cuando empiezo a desarrollar mis sentidos, esa información se alenta y entonces cuando llega, no llega como un chorro de agua a tu amígdala, sino llega en una forma pausada, de tal manera que esa información no es tan inmediata e intensa, que no permita que llegue a tu corteza frontal. Así es como funciona el cerebro. ¿Y por qué te digo eso? Porque acuérdate que antes de que el cerebro tuviera la cavidad hace 5,000 años, era total. Y así llegaba la información y aquellos hombres eran muy listos, muy enfocados, muy analíticos, muy reflexivos para crear cosas, para responder ante situaciones peligrosas y críticas de la vida. Por eso es importante que desarrolles tus sentidos. ¿Cómo desarrollar nuestros sentidos? Cuando camines, cuando corres, observa, escucha, siente. Incluso puedes observar tus pensamientos, pero no eres tus pensamientos. Conviértete en el observador de todo lo que te rodea. Nos han enseñado que vayamos hacia adentro, pero yo te digo que para desarrollar tus sentidos, pues necesitas ir hacia afuera. Afuera es donde está el sonido de los pájaros, afuera es donde está el sol, afuera es donde están las estrellas, afuera es donde están las personas. ¿Por qué es esto? Porque entonces ese mapa que te lleva a reaccionar de manera automática se va a ir desvaneciendo. Tus creencias, tus emociones, tus experiencias pasadas, ¿sí cachas? Por eso es importante desarrollar nuestros sentidos, para alentar la información que llega a la amígdala y que la información conecte más en automático con tu estructura racional. ¿Sí cachas eso? Un ejemplo, te enojas por una circunstancia y en ese momento, en automático, conectas con la amígdala conecta con el sistema límbico emocional y reaccionas obviamente desde el enojo y tomas una decisión que, como dicen, ciega todo lo demás y no reaccionas. Pero ¿qué sucede si la información llega lenta? Observas y todo ese mapa que construye, que te dice las cosas son así, deberían de ser así, seguramente está pasando eso, se desvanece, porque entonces tienes una capacidad analítica mayor, porque la información está más clara en tu corteza racional y te permite enfocarte, analizar y reflexionar. ¿Sí cachas? Ese es un principio. Desarrolla tus sentidos. Número 2. Desarrollar tus sentidos te va a llevar a darte cuenta qué emoción estás experimentando ante una situación. Y entonces, ¿qué crees? Si te das cuenta que estás enojado para decidir, si te das cuenta que estás triste para decidir, si te das cuenta que te da vergüenza de la decisión, si te das cuenta que tienes miedo o que estás eufóricamente alegre, detente un poco. Respira, escríbelo y di, esta es la decisión que tengo que tomar, pero ahorita estoy sintiendo esta sensación de enojo, de miedo, de vergüenza, y entonces lo dejo ahí, lo cierro, y cuando me empiecen a cambiar esas sensaciones, vuelvo a esta circunstancia y entonces tomo una decisión. ¿Sí ves? Ese es otro principio. Número 3. Cuando hayas tomado una decisión que te haya llevado a un momento caótico,
y esto involucre a otras personas, lo primero que es importante es que reconozcas que estabas en un momento de vergüenza, de enojo, de tristeza, de miedo, de euforia, y que no te diste cuenta. Y entonces, esta manera clara, honesta de decirlo, es aprenderle a darle la vuelta a aquellos momentos en que nos equivocamos. Porque esto es también algo que nos jode en nuestra vida. Cuando sentimos que hemos hecho algo que es caótico y que nos hemos equivocado, nos quedamos ahí sin darle vuelta a la hoja, sin movernos de ese tiempo. Acuérdense que el tiempo solo existe en el espacio. Lo que sucedió ayer, sucedió ayer. Y si en ti te queda ese mapa, entonces va a ser más complicado de que salgas de esa circunstancia y que esa decisión que tomaste y que te está provocando tristeza, angustia, ansiedad, miedo, vergüenza, siga constantemente en ti. Darle vuelta a la hoja es permitirte ser tú. Y permitirte ser tú es fluir contigo. Y en el fluir voy reconociendo que las decisiones que he tomado quizás no han sido las más acertadas. Pero al aceptarlo y reconocerlo, ¿qué crees? Tu cerebro va a empezar a llevarte una reflexión profunda y obviamente que la vida te va a poner en una circunstancia similar y va a volver a pasar lo mismo, pero ¿qué crees? La probabilidad de que no reacciones de manera en automática o igual va a ser mínima. Es así como funciona. ¿Sí cachas? Bien, espero que no estén confundidos. Voy a ver si tengo una pregunta más y vamos a ir cerrando esta transmisión. Parece que no tenemos preguntas, ¿verdad? ¿No? No. Bien. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, amigos, no sé si tengan alguna pregunta, si haya quedado claro esto de tomar decisiones de una manera acertada. Voy a hacer un último apunte de lo que dije. Primero dije, acuérdense, que es el cerebro, que de alguna u otra manera podríamos llamarlo bipolar porque se abrió en dos hemisferios y a partir de ahí decido. Y la manera en que puedo volver a unir esos hemisferios es a través, número uno, desarrolla tus sentidos. Y el desarrollar los sentidos nos va a llevar a dejar de tener un pensamiento fragmentado, un pensamiento que nos lleva a pensar, a creer, a sentir y experimentar lo que en otro momento de nuestra vida vivimos, y esto va a influir en la toma de nuestras decisiones. Pero si se desvanece ese mapa a través de desarrollar mis sentidos y toda mi corteza está atenta a lo que voy a experimentar, a lo que voy a decidir, la probabilidad de que tomes decisiones que te lleven a lograr tus metas es mucho mayor. Número 2, recuerda, si no te enseñaron a decidir, porque nuestros papás, aunque nos hayan amado, no nos enseñan a decidir, empieza a hacer pequeñas decisiones donde tú te atrevas con esta palabra. Fíjate, en lugar de decir, sí lo quiero así, pero vas a decir, sí lo quiero hacer así y entonces tu cerebro te va a llevar a tomar, a observar una decisión que sea cual sea, te va a llevar al crecimiento. Número 3, equivocarse no es malo. Equivocarse nos lleva a una reflexión, porque quizá en esa equivocación nos sintamos tristes, enojados, tengamos miedo, pero al final de cuentas es una experiencia. ¿Sí cachas? Es una experiencia que te va a llevar a tomar
cada vez en tu vida decisiones más apegadas a lo que tú quieras. Yo espero que esta charla, amigos, sea de reflexión en su vida, que les pongan ustedes su propio sello en la toma de decisiones y que a pesar de lo que hayamos decidido hasta ahora y que a la distancia lo veas y digas, no, ¿por qué decidí eso? ¿Por qué me casé con este viejo? ¿Por qué me casé con esa vieja? ¿Por qué hice ese viaje? ¿Por qué compré ese coche? ¿Por qué compré esa casa? ¿Por qué me cambié de trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora te das cuenta por qué has crecido. Y en aquel momento creíste que era lo mejor para ti. Y si ahora crees que no es lo mejor para ti y te das cuenta que no fue lo mejor para ti, es porque has crecido. Es porque ahora te das cuenta. Así es como funciona. Yo espero que sus vidas sean de crecimiento a pesar de cualquier decisión que hayan tomado o que vayan a tomar en sus vidas. Si no tenemos preguntas, ya no tengo preguntas aquí. Tampoco tenemos allá. Entonces, gracias una vez más por estar aquí conmigo en esta transmisión. Yo soy Raúl Krishna Nataraj y espero que sus vidas sean siempre, siempre, siempre de crecimiento, de plenitud y de paz. Hasta pronto.